lo que sufrió mi hija mayor fue una especie de burla. Florencia era muy grandota, era grande corporalmente, era muy alta, era gordita, y entonces al principio, los primeros años, sufría cargadas. No, esto no es maltrato, por eso quiero diferenciarlo. Pero sí por ahí que la cargaran o que le cantaran alguna canción, o no sé, que las chicas a la hora de jugar, depende de lo que jugaran, o que la cargaran por alguna ropa o alguna cuestión de esta, eso sí. Pero ella tenía las armas para defenderse porque no lo vivió mal. Cuando alguien lo cargaba ella podía defenderse por sí sola, no es que se angustiaba y le generaba, esto le generó no poder vincularse con los demás chicos. No, se peleaba, se enojaba y les decía, cuando lo cargaban decían, no sé, cosas como, gorda, vos callate, voy a decirle Flor, gorda, vos callate, o estas cosas que ustedes suelen hacer, sin por ahí darse cuenta que ese gorda, ese negro, ese flaca, ese calificativo que le ponemos al otro, puede molestar, le puede doler, aunque el otro demuestre lo contrario. Cualquier descalificativo que nos digan generalmente nos molesta. A veces hacemos como que no pasa nada para pasarla mejor y para que esto no se siga agrandando, pero no significa que no nos moleste. Todos tenemos un nombre. Nuestros papás eligieron minuciosamente el nombre de cada uno de ustedes. Y no es para que después el otro lo llame como se les ocurre. Una cosa son los apodos cariñosos o por ahí acotamos el nombre o nos llamamos de una manera que nos agrada o que nos identifica. Otra cosa es cuando nos llaman o nos ponen apodos que no nos gustan y que el resto se ríe de eso, como si esto estuviese bueno. Eso no es maltrato, eso no es discriminación, eso no es bullying, pero es burlarse del otro, es descalificarlo y también es doloroso. Entonces cuando uno se refiere a un compañero tiene que ser cuidadoso en la manera que lo hace, porque muchas veces el que recibe esta palabra o esta frase lo festeja también, pero no es que lo festeja porque le gusta, lo festeja porque es una manera de defensa. Me río con ellos, entonces por ahí la paso menos mal. Hay que tener cuidado con lo que uno le dice al otro. Sí, con respecto a eso le quería, justamente porque estas entrevistas se hacen justamente para el centenario de la escuela, que será el año que viene. Hoy en día está muy de moda esto que se dicen buey entre ellos, ¿no? Y yo les explico que buey acá es un animal, no sé, en México, en Puerto Rico, donde salió la palabra. Claro, bueno, pero acá ¿Y qué no. significa? ¿Se sabe lo que significa? ¿Un animal? En México. Porque cuando uno se apropia de una palabra y la comienza a utilizar con naturalidad, sin saber su significado, yo les pregunto, ¿qué estamos diciendo cuando decimos eso? Yo desconozco el significado de buey en México, la connotación. Ustedes saben que las palabras tienen diferentes significados, depende de dónde se utilice y de la forma que se utilice. Cuando uno utiliza una palabra tiene que saber lo que significa. Porque si no, ¿para qué la utiliza? ¿Qué sentido le da a esa palabra si no sabe qué significa? Entonces cuando ustedes dicen buey, por ahí se están diciendo un insulto, o por ahí se están diciendo una palabra bonita. No lo sé, pero antes de aplicarla, yo investigaría. Tienen las redes sociales, tienen la posibilidad de googlear y poner cuál es el significado de la palabra buey en tal país. En nuestro país, el buey es un animal, lo conocemos como un animal, no sé si se escribe de la misma manera. No, bueno, entonces no estaríamos hablando de la misma palabra. Buey se escribe con B y buey se escribe con B. Claro, pero si uno escucha que una persona le dice a otra buey, digamos que en Argentina claro, no va. Es como estar diciéndole, claro, se escriba como se escriba, acá suena como que le estás diciendo pedazo de animal. No, en la época que venían los hijos de la profesora, ¿no?, de la señora directora, se decían otras cosas. Se usaban otras palabras, sí, porque estaban de moda las... Pero no había
había tanta agresión, por lo menos no se percibía tanta violencia. Y los programas que ellos veían eran como más inocentes, por decirlo de alguna manera. Primero, no existía esto, la tecnología como existe hoy. Ni todos tenían celular. ¿Saben cuándo les comprábamos los celulares? Cuando empezaban primer año de la secundaria. Porque era cuando empezaban a manejarse solitos, y entonces era el medio que teníamos los papás para saber si habían llegado o no a la escuela. Porque en esa época, les estoy hablando hace 15 años atrás, los papás veníamos a la escuela y los traíamos y los dejábamos. Y no había necesidad de un celular. Si había alguna emergencia se llamaba el celular de línea de la escuela, al teléfono de línea de la escuela. Ni siquiera los papás teníamos celular en esa época. Entonces, lo que se veía era, o a través de las máquinas computadoras, los que tenían en su casa, que no todos tenían esa posibilidad, o en la tele. Y en la tele se veían muchos programas venezolanos, y no sé, se usaban palabras como canica en vez de bolita. Sí. Entonces escuchaban o hablaban con una... se les pegaba el modismo sobre todo de Venezuela, que hablan así como con la N o con palabras diferentes, son las mismas palabras pero las pronuncian de manera diferente. Y lo gracioso era eso, vamos a jugar a las canicas en vez de decir vamos a jugar a la bolita. Esa era la forma que tenían por ahí. No significa que no conocieran palabras de las que normalmente conocemos y que las utilizaran, ojo. Pero eran palabras que eran comunes a todos. Que cuando uno escuchaba un insulto o una agresión, la mamá, el papá o el docente sabía de qué estaban hablando o qué estaban diciendo. Hoy, con el tema de la diversidad cultural, en las escuelas vienen muchos chicos de muchas provincias del país y de muchos países limítrofes. Entonces traen un montón de vocabularios que por ahí los van acopiando, se los van como apropiando y los utilizan, y algunos saben qué significa y otros no. Y lo mismo pasa con lo que escuchamos en la tele. Nos apropiamos de palabras que por ahí ni siquiera sabemos qué significan. Sería bueno que ustedes, como tareita, profe, busquen el significado de esa palabra. Sí, ya lo estuvimos hablando en los talleres de convivencia. Sí. Ahora tiene un par de pruebitas una tras otra, pero después vamos a profundizar. Después, claro, conversar. Usted sabe que el tiempo en televisión es tirano, así que... No, yo dependo de ustedes. ¿Continuamos con la otra pregunta? Pero gracias por sus aportes, muy interesantes. Me sale la... Sí, le sale de adentro de la docente. Es imposible. Hola. ¿Otra vez? ¿Qué útiles o materiales le pedían a los chicos para trabajar? Decilo fuerte, porque si no, no se escucha en la grabación. ¿Qué útiles o materiales le pedían sus chicos para trabajar? Los mismos que ahora, eso no ha variado. Era lo básico, depende del grado, cuaderno, cartuchera completa, libro de estudio. En esa época, a diferencia de ahora, los manuales y los libros de estudio no los daba el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lo comprábamos los papás. Recién hace unos años, el gobierno empezó creo que acá también, ¿no, Jorge? Pero les dan los libros. Sí, llegan mediados de... Sí, llegan más. Bueno, este año llegaron mejor, pero Sí, este año llegaron más. recién a unos años que el gobierno está dando la bibliografía para trabajar de manera gratuita. Pero en la época que mis hijos venían, primero se pedían mucho más libros. Cada maestro pedía un manual del área que desempeñaba, y el manual que él decidía, el que él consideraba que era el apropiado. Los papás nos poníamos de acuerdo y para que el costo fuese un poco más barato, los comprábamos en las editoriales. Bueno. Hacíamos compras mayoritarias. Bueno, este año pasó eso acá también. Bueno, y después carpeta, cartuchera completa, los materiales de las áreas curriculares en la medida que se fueran necesitando. Mochila, las mochilas no eran tan extravagantes como ahora, no tenían ni lucecitas, ni tanto carrito, ni tanta modernidad. Así que los míos empezaron con la mochilita atrás de espalda, terminaron con la mochilita de carrito. Cuando recién empezaban, no existía todo eso. Pero después los útiles que suelen traer ustedes todos los días. Muy bien. Hay una pregunta que se saltaron. ¿Por qué no la haces vos, Agustina? La de los actos.
Fuerte, vamos. ¿Qué útiles materiales? Dale. La de los actos. ¿La tiene la de los actos, chicos? Sí, si fue un acto de surdo. Bueno, esa no se la preguntaron, ¿no, señora directora? Bueno, a ver, ¿quién le quiere preguntar la de los actos? Vamos. ¿Usted no la encontró? Está ahí, en la 8 o 9. ¿La tenés? Bueno, alto, fuerte y claro. Vamos, la 8. La de los actos. ¿Fue a un acto de su hijo? Sí, ¿Cómo eran? a varios actos. Mis pasos por los actos eran rápidos, por lo general, porque tenía que solicitar permiso en el trabajo y eso demandaba, vuelvo a explicar, no era que una mamá ausente. Lo que pasa es que yo trabajaba de lo mismo que trabajan los docentes acá. Entonces el poder intervenir en algunas cuestiones me implicaba dejar, como a la mayoría de los maestros, dejar un grado al cuidado de otra persona. A veces se podía, a veces no se podía. Yo tenía la posibilidad de que tenía la escuela cerquita, porque trabajaba como maestra en la escuela 18 que está en Mario Bravo y Perón. Entonces venía rapidito, presenciaba el acto, venía a los actos de los que participaban mis hijos, no venía a todos los actos. En esa época eran actos muy cálidos, la escuela, el único inconveniente que debe seguir teniendo la escuela es que la escuela es muy pequeña, no hay espacio físico y entonces estábamos todos como amontonados. Y a veces se perdía por ahí todo el trabajo que había hecho el docente, producto que se quedaba circunscrito en un pedacito muy chiquitito, y no se podía hacer demasiados desplazamientos. Participé en actos también. Hubo épocas donde, depende del acto, nos invitaban a los papás a participar, a tener alguna participación chiquitita. Sobre todo en los actos de séptimo grado, que se hace ahora, pero se acostumbraba que los papás preparaban la canción final. Eso era sorpresa. Los papás nos juntábamos en casas de familia y elegíamos una canción, siempre diferente. Los papás que querían, por supuesto, ¿no? Y las mamás. Siempre había algún músico, algún guitarrista, alguno que supiera un poquito más que el resto. Y preparábamos una canción y el cierre del acto de fin de año, donde participaba solo séptimo grado, los papás no solo despedíamos, había una mamá que hablaba en nombre de todas las mamás, que hacía la despedida y como un cierre de esos 7 años transcurridos. Y después nosotros cerrábamos con una canción donde la letra tenía un mensaje emotivo, más para nosotros por el que para ustedes que lo escuchan en ese momento, porque los papás vivimos ese acto como con una emoción mucho más intensa que por ahí la que la viven ustedes. Así que sí, venía a los actos. Muy bien, pero es interesante, varias cositas diferentes. Me parece que lo vamos a tratar de implementar alguna que otra. Es muy lindo, los cierres eran muy emotivos, pero era pulmón hecho por los papás. Los maestros nos convocaban y nos decían, ¿quieren preparar algo para sorprender a los chicos? Era todo sorpresa en esa época. Y tenías el que cantaba, tenías el que recitaba, cada egreso era diferente. Nosotros siempre cantamos porque era lo más fácil y porque era una manera de participáramos todos y que las voces que por ahí no eran tan... Quedaban opacadas. Exactamente, quedaba todo como mezclado y salía ahí.